Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a que vive y reina? Aleluya. Para aquellos que nos ven, somos el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo y este es el Domingo de Poder. Hoy vengo a llamar tu atención. Y quiero iniciar preguntando, ¿eres de las personas que tiene dificultad para reconocer cuando haces mal? ¿Tienes dificultad para reconocer cuando te equivocas? ¿Tienes dificultad para reconocer que Dios te hace falta? La pastora habló de ordenar nuestra casa. Para ordenar tu casa, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tu casa le hace falta el orden. Estás consciente, reconoces, porque nadie mejor que tú lo sabe. Reconoces que tu casa le hace falta asearla, ordenarla. Mi hermano, por más que tú limpies, barras todos los días, al día siguiente siempre vas a encontrar algo que limpiar y que barrer. ¿Amén o no amén? Espiritualmente hablando ocurre igual. Este es un camino que requiere que todos los días nosotros tomemos el tiempo para tenerla en orden. Para que cuando te sorprendan, eso es como en la escuela, cuando la maestra o el profesor de repente te pide el cuaderno para revisarlo, para ver cómo está. ¿A cuántos les pasó? Que te decían, tráeme tu cuaderno, así. Y revisaban para ver si tu cuaderno estaba al día, si estaban las figuritas. Bueno, yo no sé si eso se hace ahora. No, bueno. Pero los profesores te llamaban de repente para probar si tú estabas en orden. Incluso ocurría con tu uniforme. Te llamaban de repente para ver si tus zapatos estaban limpios, si las medias estaban limpias, si la falda estaba corta. Nos revisaban de repente. El asunto aquí es, gloria a Dios, el asunto aquí es que debemos tener la autoevaluación correcta y saber cuando nos hace falta estar bien. Y mi hermano, no todo el mundo tiene la humildad de reconocer cuando está mal. Hay gente que no acepta que comete errores. ¿Conoce usted gente así? Que no acepta cuando hace mal. No reconoce que se equivocó, que falló. Y por más que tú se lo digas, busca excusas, busca pretextos. Pero qué duro a veces reconocer cuando te equivocas. Qué duro a veces reconocer que no hiciste algo de manera adecuada. Y en vez de reconocer, lo que haces es buscar argumentos, buscar excusas para tapar tu falta, para tapar tu error. Eso ocurre mucho en muchas facetas de nuestra vida. ¿Conoce usted algún compañero de trabajo que nunca acepta que se equivocó? Que discute hasta el final, justificando algo que a simple vista se ve que no hizo bien. A veces no es fácil lidiar con personas que tienen esa actitud. Mi hermano, como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, algunos involuntarios y otros con intención también. Pero el asunto es
Qué difícil es aceptar que te equivocaste, que cometiste un error. Hay gente que lucha con eso. Y a veces busca culpables en otros. No, la culpa la tuvo fulana, no yo. La culpa la tuvo él, no yo. Y peor aún, hablando espiritualmente, hablando, qué difícil es aceptar que nos falta Dios. Qué difícil es reconocer que te hace falta más espiritualidad, te hace falta reconocer la importancia de Dios en tu vida. A veces nos creemos muy autosuficientes. Creemos que no nos hace falta nada ni nadie, que todo lo podemos solos, incluyendo a Dios. Muchos creen que Dios no les hace falta y en consecuencia no lo reconocen. Pero mi hermano, una de las cosas, y es parte de las canciones que se canta aquí, la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Y una persona que no reconoce sus errores, que no reconoce sus faltas, que no reconoce sus equivocaciones, que todos tenemos en algún momento, es una persona que le hace falta humildad. Por eso es importante tener una actitud de reconocer cuando nos equivocamos. ¿Tienes eso? Cuando haces mal en tu casa, con tu mujer o tu marido, con tus hijos, en tu trabajo, escuela o universidad, ¿lo reconoces? Tienes la humildad de decir, sí, la culpa fue mía, me equivoqué. En vez de buscar culpables, pero qué lindo y hermoso es cuando tenemos la humildad de decir me equivoqué. Y sobre todo reconocer que Dios hace falta en mi vida. Que tal vez, el tiempo que le dedicas a Dios es insuficiente. La pastora también hablaba del diezmo del tiempo y hemos predicado de eso aquí. De las 24 horas que Dios nos da a todos, ¿guardas el diezmo también de eso? Puedes decir que tú le das a Dios un mínimo de 2 horas con 40 minutos todos los días. ¿Qué tiempo ocupa Dios en tu vida diariamente? Nadie mejor que tú sabe eso. Nadie mejor que tú sabe cuánto tiempo oras, cuánto tiempo lees Biblia. Nadie mejor que tú lo sabe. La pregunta es, ¿sientes que el tiempo que le das es suficiente? ¿Le das por lo menos 2 horas con 40 minutos, que es el diezmo de 24 horas? ¿Te atreves a decir que sí lo haces? Si lo haces, gloria a Dios. Pero reconoces que te hace falta un poco más. Reconoces que necesitas darle un poco más de tiempo a Dios en tu vida diariamente. Si lo reconoces, es un buen síntoma. El asunto es que empieces a justificar el por qué no lo puedes hacer. Y comiences a decir, no es que yo trabajo, no es que yo tengo muchas ocupaciones, no es que tengo que hacer, es que tengo que esto, es que tengo que. Y buscas argumentos
para justificar y no reconocer que necesitas más de Dios en tu vida. Y esta es una evaluación que debemos hacernos siempre. Cuando te miras al espejo, preguntarte: ¿Dios está contento con el tiempo que le doy? ¿Te has preguntado eso cuando te miras al espejo? Después que miras las arrugas y todas esas cosas que te miras, ok. ¿Te has preguntado si Dios está contento con el tiempo que le dedicas diariamente? Tal vez dedicas más tiempo a ver películas que a buscar de Dios. Las películas hoy día duran 2 horas. Y no te duermes. Hay algunos que leen la Biblia y cuando van por 15 minutos ya empieza el sueño, comienzan a bostezar. Y eso es señal de que todavía espiritualmente tu cuerpo no está acostumbrado. Esto quiere decir que te hace falta más Biblia, leer más Biblia. Mi hermano, todos venimos de ahí. Yo no vengo de Marte ni de Júpiter. Yo también estuve en esa etapa en donde cuando leía la Biblia me dormía. Yo también pasé por eso. Pero en la medida en que tú te vas involucrando con Dios, esas cosas van quedando atrás. Y llega el momento en que tú dejas de leer la Biblia porque tú consideras que leíste el tiempo que tenías programado leer, sin dormirte. ¿Has llegado a ese nivel? O cuando quieres dormir, porque yo he escuchado eso, ¿quieres dormir? Lee la Biblia. Yo he escuchado eso. La sangre de Cristo. Pero es ahí que nos damos cuenta ¿qué tanto tenemos a Dios en nuestra vida? A mí me encantan los miércoles. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una hora. Tenemos una hora para orar. Y mi hermano, yo espero que eso no pase. Pero que haya gente que viene los miércoles apurado a que sean las 7:40. Porque ya terminaron de orar, ya no saben por qué más orar. Se les acabó los temas de oración en una hora. Si eso te pasa, es señal de que todavía te hace falta más espiritualidad. Mi hermano, una hora no es nada. Una hora de oración no es nada. Si para ti una hora es buco de tiempo, hablando en panameño, y estás apurado a que sean las 7:40, que el pastor diga amén, entonces ahí todavía hay cosas que debes mejorar. Porque una hora no es nada. Pero eso te lo da el tiempo que cada vez le vas agregando a tu vida espiritual. Yo puedo entender eso de personas recién convertidas, de personas que no tengan mucho tiempo en las cosas de Dios, porque es progresivo. Uno cada día que pasa se va involucrando más y más, y si antes orabas una hora, ya tú ves que el tiempo como que es corto. Y mi hermano, si tú en la iglesia estás pendiente de las 7:40, yo no quiero imaginar cuando estás en tu casa, que no tienes la presión de que, bueno, no me puedo parar porque ya el pastor es a las 7:40 que termina la hora. Por eso, cuando esos síntomas están en ti, lo primero, lo sano, lo justo y lo correcto es que tú reconozcas que
hay aspectos espirituales que debes mejorar. Hoy yo quiero hablar de reconocer, de cuando alguien hizo mal, tal vez se puso un poco obstinado al principio, pero al final reconoció que hizo mal. Porque aquí lo importante es que al final reconozcamos que hicimos mal. Cuando tú le hablas a tu esposa, los esposos y maridos que están aquí, cuando en algún momento en tu casa le alzas la voz a tu mujer, tal vez en un tono desmedido e injustificado, es bueno que reconozcas que hiciste mal. Y que de la misma forma en que le alzaste la voz, te acerques a ella humildemente para pedirle disculpas por lo que hiciste. Pero hay quienes dicen, yo soy el hombre y ya lo que dije, lo dije. Eso significa que te hace falta reconocer. Y yo quiero hablar de eso hoy. Porque si no reconocemos, no seremos ese hombre o esa mujer que Dios espera de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso quiero hablar de... Hay muchos más, pero saqué 3 pasajes. 3 pasajes conocidos por todos. Me gustan los pasajes conocidos por todos porque es fácil que te identifiques. Por favor, abra sus Biblias en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a hablar de un tema que todos conocen. ¿Cuántos recuerdan a Naamán, el sirio, el general sirio? Vamos a leer hasta el versículo 14, del 1 al 14. ¿Lo tiene? Porque quiero que entremos en el contexto para entonces dar la explicación que quiero. Dice la Biblia: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Quién le había dado salvación a Siria? Ok. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué tenía? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí
a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí. Esto es lo que Naamán pensó que iba a suceder cuando él llegaba a la casa de Eliseo el profeta. He aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa era la expectativa que él tenía. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que esta zanja de Israel. No, mentira, dice aguas. Que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cómo se fue? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Cuántas veces se zambulló? Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Ok. Ya ustedes ya escucharon la lectura del pasaje. Una muchacha israelita que trabajaba en la casa de Naamán y que seguramente lavaba la ropa de Naamán y sabía que tenía lepra, llegó donde la patrona y le dijo: jefa, si su marido fuese a Israel donde el profeta, él lo puede sanar de esa lepra que él tiene. Por la lectura entendemos que él le pareció bien. Porque, mi hermano, cualquier persona que tenga lepra en esa época sabía que era una enfermedad incurable. Y cualquiera posición de sanamiento era buena para él. Así que él fue donde su rey y le pidió al rey la autorización para ir allá a Israel. El rey le da la autorización, le manda cartas también para que cuando llegue allá se las entregue al rey de Israel para que... Y usted conoce la historia. El rey lo manda para donde el profeta. Cuando él llega donde el profeta, él tenía lo que él consideraba debió suceder. Como él dice ahí, Naamán pensó: yo soy el general Naamán. Yo no soy cualquier persona. Así que cuando yo llegue donde el profeta, él va a venir donde mí, va a orar, pondrá su mano en mi carne leprosa, invocará a su Dios y yo seré sano. ¿Por qué yo tengo que meterme en esa zanja del Jordán? Los ríos donde yo vivo son mejores que eso.
Si me meto en los ríos de mi ciudad, ¿no seré sano también? ¿Por qué me tengo que meter ahí? Menospreciando el río Jordán, donde el profeta le dijo que entrara 7 veces. Y lo peor fue que no reconoció que necesitaba de Dios. La Biblia dice que molesto se iba de vuelta a Siria porque no aceptaba meterse en el río Jordán, que él consideraba un río sucio en comparación a los que existen por donde él vive, en Siria. Y se estaba devolviendo a su país. Afortunadamente los criados hablaron con él, lo convencieron, lo persuadieron, él lo aceptó e hizo lo que el profeta le había dicho que hiciera. Y este es el primer aspecto que yo quiero hablar en cuanto a cuando no reconocemos que necesitamos. Naamán y todas las personas de la época sabían que la lepra era una enfermedad incurable. Que tenía lepra estaba destinado a la muerte. La lepra, para que tengan conocimiento de qué significaba la lepra era una enfermedad donde tu carne se podría, sufría de putrefacción tu carne poco a poco, y en consecuencia destilabas un olor nauseabundo. Yo me imagino a Naamán que cuando iba a las guerras, porque dice que gracias que Dios lo usó para muchas victorias. Yo me imagino que Naamán frente a sus soldados nunca se quitaba la careta, no se quitaba nada, para que no se dieran cuenta que tenía lepra. Pero la criada en la casa sí, porque allá tenía que cambiarse de ropa, y la criada, que era israelita, seguramente sintió ese olor nauseabundo de la ropa y sabía que era lepra, porque era una enfermedad muy conocida en la época, sobre todo por el olor que destilaba la ropa de los que tenían esa enfermedad. Si te das cuenta, Naamán no estaba apartado, como era la costumbre de la época, que los que tenían lepra eran apartados. Pero la Biblia no dice que él vivía apartado, vivía en su casa, como cualquier persona normal. Quiere decir que él escondía la enfermedad que tenía. Escondía la enfermedad. No reconocía que tenía un problema. Y cuando finalmente le dan una solución para que sane, viaja hasta Israel con todos los regalos que ya mencionamos aquí. Y cuando el profeta no sale a atenderlo como él esperaba, porque él decía: yo soy el general, mínimo él va a venir a hablar conmigo, porque yo soy el general Naamán. Pero quién sabe que el hombre de Dios es más importante que cualquier persona común y corriente. Y el profeta le mandó a Giesi: ve y dile a ese señor allá afuera que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces. Si lo hace, su piel quedará sana. Cuando él recibe el mensaje del profeta, no le gustó. No reconoció su condición. No reconoció que él era el necesitado, que necesitaba de la ayuda de Dios para poder ser sano. No lo reconoció, al punto que él se había devuelto a Siria, que si sus criados no le interceden y lo convencen, se hubiese regresado a Siria con todo y su lepra, de lo obstinado que estaba. Y mi hermano, ¿cuánta gente hay así?
¿Cuánta gente que conocemos, familiares y amigos, que saben que su vida no está bien? Naamán tenía lepra, era una enfermedad. Pero ¿cuántas personas usted y yo conocemos que están apartadas de Dios? Y en consecuencia su vida no está bien, porque la Biblia dice que apartados de Dios, sin embargo, cuando les decimos ven a la iglesia, no quieren. No reconocen que están mal, no reconocen que necesitan de Dios. Y en vez de ser humildes y reconocer que les hace falta a Dios en su vida, buscan todas las excusas habidas y por haber para no buscar el auxilio divino. ¿A cuánta gente conoce? Familiares y amigos. Familiares y amigos. Que tú los invitas, los sobornas. Bueno, te voy a llevar al KFC después del culto, pues, pero ven. No vienen. ¿Qué significa eso? No reconocen que tienen una condición que deben mejorar. No lo reconocen. Y Naamán así lo evidenció con su conducta. La lepra la tenía él, no el profeta. El profeta, obviamente guiado por Dios, le dijo lo que él tenía que hacer para ser sano. ¿Tú crees que si alguien me dice revuélcate en el lodo, revuélcate en ese lodo ahí para que sea sano, yo no lo voy a hacer? Pero mira el nivel de obstinación de Naamán. El tipo se estaba regresando con todo y su lepra, pero yo no me voy a meter ahí, así que me voy a mi país. Gracias a Dios fue sensato, porque los criados fueron inteligentes y le tocaron ese lado machista, y como general que él era, eso lo tocó y por eso accedió, porque el criado le dice, padre mío, mira cómo lo llamaba, padre mío, si te hubiesen pedido algo difícil, ¿no lo hubieses hecho? ¿Cuál es el problema con meterte ahí en la zanja esa 7 veces? ¿Cuál es el problema? Si al final vas a quedar sano como el hombre de Dios dijo. Y lo razonó seguramente. Y dijo, hey, está bien. ¿Qué es lo importante aquí? Y que es algo que ocurre cotidianamente con las personas que conocemos. Muchos familiares y amigos que apreciamos, que queremos que su vida cambie. Al menos Naamán reaccionó y reconoció. Reconoció uno que había hecho mal en adoptar esa actitud reacia frente a lo que el profeta le había dicho que hiciera. Y segundo, reaccionó sabiendo que el necesitado era él. Por eso cuando la gente que usted y yo conocemos, muchos de ellos viven con nosotros, familiares muy cercanos, muchos de ellos, que cuando los invitamos a venir a Dios, algunos son diplomáticos, otros son directos, te dicen no, yo no voy, ve tú. Al final no reconocen que el mal es para ellos. Porque si yo, que estoy en los caminos, invito a alguien a venir a la casa de Dios, oye, yo quiero tu bienestar, yo quiero un bien para ti.
Que era lo que yo les decía anoche a los invitados que vinieron. Que cuando alguien te invita a la iglesia, esa persona te ama y te aprecia. Hay muchos lugares donde te pueden invitar y donde podrías ir gustoso, pero que alguien te invite a la casa de Dios, esa es una invitación que te está haciendo alguien que está pensando en tu vida eterna, que quiere que tú llegues al cielo también. Pero ¿qué pasa con esas personas a las cuales amamos, invitamos, pero no vienen? Son como Naamán. No entienden que el bien es para ellos y que el problema no la tiene el que te invitó. El problema es de ellos. Porque, mi hermano, si estamos lejos de Dios, el destino no será eterno. No será un destino del reino. Será el destino eterno, pero en el otro lado, donde nadie quiere ir. Y les pasará lo mismo que al rico. Que Abraham le dijo: no, mi hijo, cuando tú estabas vivo y hacías tus banquetes en tu casa, y Lázaro, que no tenía ni qué comer, estaba lamiendo lo que caía de tu mesa y nunca tuviste consideración de él, ahora él está acá en el reino y tú sufriendo. Pero qué bueno cuando personas reconocen al final que necesitan de Dios y vienen. Mi hermano, ¿usted recuerda cuando vino por primera vez a la iglesia? A mí me daba hasta pena entrar a la iglesia, créeme. A mí me daba pena entrar a la iglesia porque yo decía: si yo entro ahí, yo me puede matar. Yo no me sentía digno de entrar a la iglesia. Te estoy diciendo cuando finalmente vine, después de todas las veces que me escondí, dile que no estoy, no contestaba celular, después de todas las veces que esquivé a Dios, cuando finalmente reconocí que yo necesitaba a Dios en mi vida y vine a la iglesia, me sentía indigno de estar en un lugar como este. Pero el primer paso es reconocer. Y aún en la iglesia, el siguiente paso es reconocer que tienes mucho por cambiar. El primero es venir. Esa puede ser, como en mi caso, dura, pero finalmente llega. Vienes a la iglesia. El segundo paso, cuando vienes a la iglesia, es seguir reconociendo. Reconocer que hay muchas cosas en tu vida que deben cambiar. Y mi hermano, ese proceso de reconocer las cosas que debes cambiar, estando en la iglesia, puede durar mucho tiempo en mucha gente. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay mucha gente que viene a iglesia que todavía no ha reconocido que tiene cosas por cambiar. Y creen que por solo venir a la iglesia ya se cubrieron en salud. Cuando te miras al espejo y sabes cómo está tu vida, y sabes, porque lo sabes que hay cosas que debes cambiar, puedes estar 10, 15, 20 años sentado en una banca de una iglesia y todavía hay cosas que no has cambiado. Por eso el segundo paso, luego de venir a la iglesia, es reconocer que aunque estés en la iglesia, hay cosas que debes cambiar. Dale un aplauso al Rey de Reyes.
David. David ya siendo rey. No vamos a hablar de David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, no. Cuando yo empecé mis caminos en el Señor y yo leía cuando la Biblia decía, cuando Dios decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios, sabiendo las trastadas que David había hecho, yo decía, pero ¿por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios dice que ese tipo David es conforme al corazón de él? Con las cosas que en mi incipiente conocimiento de Biblia en esa época, yo decía, pero ve acá, yo oigo que los pastores hablan de David, que cogió una mujer ajena, le mató al marido, que no sé qué, lo engañó, él mismo le mandó una carta para que lo matara. Ese es el tipo que dice que es conforme al corazón de Dios. Yo no entendía eso cuando yo empecé en los caminos. Yo no entendía eso. Pero, ¿sabe qué más hizo David que molestó a Dios? La Biblia dice que mandó a censar al pueblo, porque Dios le daba muchas victorias a David. David era una especie de hombre invencible. Todas las batallas a las cuales él iba, ganaba. Y llegó un momento en que se le subió a la cabeza las victorias. Y llegó a pensar que las victorias eran por él y la gente que tenía. Y en una de esas mañanas locas, llamó a Joab, su primer comandante, y le dijo, hey, censa al pueblo. Su mano derecha le dijo, rey, ¿usted está seguro que usted quiere hacer eso? Eso no va a agradar a Dios. Censa al pueblo. Yo soy el rey. Y censó al pueblo. Porque él decía, todas estas victorias es producto de que yo les enseñé a ellos a pelear. Y cada día el ejército crece. Y él pensó que las victorias eran por él y no por Dios. Y eso molestó a Dios, dice la Biblia. Y como Dios quería enseñarle quién era el que le daba las victorias, Dios le mandó un ángel que comenzó a matar al pueblo. Y se dio una mortandad terrible. Y a David le contaban, porque el ángel de la muerte que Dios mandó para escarmentar a David por lo que hizo, venía de pueblo en pueblo antes de llegar a Jerusalén donde estaba él. Cuando David reacciona y reconoce, por eso reconocer es importante. Cuando David reconoció que había hecho mal, David sale al siguiente pueblo antes de llegar a Jerusalén, el ángel de la muerte. Y David llega a donde está el ángel. Primera de Crónicas, búsquelo. Vamos a leerlo para que. Primera de Crónicas 21:17. ¿Ya llegó ahí? Cuando él llega donde el ángel que estaba matando al pueblo, un ángel de Dios, dice el versículo 17 de Primera de Crónicas 21. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, las que estaban matando el ángel, pueblo en pueblo, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre,
y no venga la peste sobre tu pueblo. David reconoció que había hecho mal y esa decisión que él ordenó de censar al pueblo estaba matando gente inocente, a sus paisanos. Por eso él, reconociendo que hizo mal, va y se presenta delante del ángel y dice: mátame a mí. Yo fui el que mandó a censar al pueblo. No mates a las ovejitas, no mates al pueblo. Ellos no tienen la culpa es mía. Qué lindo es cuando tú reconoces que has hecho mal. Qué lindo es cuando tú aceptas que te equivocaste. Porque David podía obstinarse y decir: bueno, yo soy el rey, yo puedo dar órdenes. Pero él entendió que había hecho mal. Gracias a Dios por los que entienden que han hecho mal. Mi hermano, nadie está eximido de equivocarse. Nadie. Pero lo importante de la equivocación es reconocer que lo hiciste. Y venir delante de Dios primero y de la persona o personas que afectaste con lo que hiciste. Y valientemente decir: hey, perdónenme, discúlpenme, hice mal. Me equivoqué. Les pido perdón. A Dios no le gustó que él censara al pueblo, porque Dios dijo: las victorias te las doy yo. No importa la gente que tú tengas. Cuando Gedeón, Dios dijo: demasiada gente. Cuando quedaron 300, Dios dijo: con estos te voy a dar la victoria. Y te la voy a dar con 300 para que tú sepas que cuando ganes, ganaste por mí, no por los 300. Pero ¿a cuánta gente conoce usted que reconoce que hizo mal? Cuando cobras tu quincena, cuando cobras tu salario y vas y te lo gastas en cosas improductivas, afectando tu casa, afectando la comida de tu casa, el pago de la luz, el agua, el alquiler, la renta, yo no sé, de tu casa. Y llegas mucho a tu casa después de haber cobrado porque te fuiste con los amigos a un par de pintas o a otros lugares. Y llegas a tu casa mucho con el dinero que se supone debería ser usado para sufragar los costos de tu casa y de tu familia. Y cuando tu mujer te reclama, usas el viejo truco de ponerte bravo. Tú te pones bravo. Llegas mucho aquí a la casa y cuando te reclamo, tú te pones bravo. El viejo truco. Y qué duro es reconocer cuando hiciste mal. Porque lo correcto en esos casos es decir: de verdad, mami, hice mal. Discúlpame. No debí gastar el dinero que gasté en ese lugar. Pero como yo soy el hombre, yo soy el que trabajo, me lo gasté y qué, dicen algunos. Me lo gasté y qué. Yo soy el que lo trabaja. En vez de reconocer que hiciste mal. Ay, ay, ay. O al revés. O al revés. El hombre te da todo lo que necesitas en tu casa. Tiene que pelear contigo para que le laves la ropa. Tiene que pelear contigo para que le hagas una buena comida. Porque todos los días le das arroz con salchicha, arroz con salchicha, arroz con salchicha.
arroz con salchicha. Y el hombre trabaja duro y te da te da suficiente dinero para que tú cocines algo mejor que eso. Pero como para ti es rápido cocinar eso, come eso y no molestes. ¿Acaso yo soy empleada tuya? ¿Acaso yo soy cachifa tuya? Tú traes la plata y come lo que yo te doy. Porque también los hay del otro lado. También ocurre. El hombre te tiene bien, te tiene la casa paga, te tiene todo, te hace supermercado, te da. El tipo no se gasta un real fuera de la casa. Y cuando el tipo va a comer, anda, sírvete. ¿Acaso yo soy empleada tuya? Ahí está la paila, sírvete. Mi hermano, y reconocer que estás haciendo mal, qué lío. Para reconocer que esa actitud no es correcta con el hombre tampoco. Y cuando le comentas a tus amigas y tus amigas te aconsejan, hey, está siendo muy dura con el hombre, está lo mejor que es. Mi hermano, porque ocurre de lado y lado. De lado y lado ocurre. Cuando lo correcto es reconocer, papi, tienes razón. Trabajas duro, traes el dinero. Yo debo esforzarme más para hacer mejores comidas. Puedo hacerlo, pero la pereza, pues la novela y tú sabes la novela. Cuando lo que Dios espera es que seamos personas que reconozcamos cuando nos equivocamos. ¿Te has equivocado en algún momento? Dale un aplauso al que vive y reina. El mismo David. Ya usted conoce el caso, y este fue peor todavía. Usted conoce el caso de Betsabé. Y mi hermano, me vas a decir tú a mí, porque cuando él preguntó por ella, le dijeron, esa es la mujer de. Ya él sabía que no estaba soltera. Le dijeron, ella es la mujer de tu siervo Urías. ¿Tú crees que él reconoció que debió respetarla? No lo reconoció. Si yo soy el rey, tráemela. Tráemela. Y después que se acuesta con ella, queda embarazada. ¿Tú crees que el tipo reconoció que hizo mal? No, mandó a llamar al marido para mandarlo para que se acueste con ella y él curase en salud. Ya esa barriga no es mía. No reconoció que estaba haciendo mal. Manda a buscar al marido que estaba en la guerra cuando él estaba. Iba a decir una palabra, pero no lo puedo decir aquí. Mandó a llamar al marido que estaba en la guerra con la intención de mandarlo a la casa para que se acostara con la mujer y él quedar limpio de la barriga. Pero resulta que el criado era más fiel que él. Y dijo, ¿cómo yo voy a hacer eso, mi rey? ¿Cómo yo me voy a acostar con mi esposa y mis compañeros están peleando allá por ti en la guerra? Lo embriagó. El tipo sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba haciendo. Ahora yo te pregunto, ¿reconoció que estaba haciendo mal? Lo manda a llamar y le dijo de manera sencilla, ve con tu mujer, acuérdate. Cuando el tipo le dijo que no, dice, siguió haciéndolo, porque mi hermano, cuando no reconocemos, vamos de mal en peor. Cuando tú no reconoces que estás haciendo mal, vas de mal en peor. Sigues cometiendo más errores encima de lo que ya tienes. Como el tipo no aceptó de manera normal
ir a su casa con su mujer, voy a enfuegarlo para ver si así sí va. Lo emborracha. Y le dice, bueno, ahora que estás borracho, ve a tu casa. El tipo no fue a su casa, se sentó ahí en el palacio, no fue a su casa. Fiel. Y cuando David se entera que el hombre no se acostó con su mujer, con él mismo mandó una carta. Ve, hey, ya que te vas nuevamente allá, llévame esta carta a tu superior. ¿Sabe qué decía la carta? Mandada con él mismo. Cuando Joab lee la carta que le entrega el mismo Urías, yo imagino que Joab leyó la carta y lo miró a él, como diciendo, no la leíste en el camino. La carta decía, ponlo en la parte más sabrosa de la guerra y déjenlo solo, apártenlo, para que muera. Te pregunto nuevamente, ¿David sabía lo que estaba haciendo, sí o no? ¿Reconoció que estaba haciendo mal? No reconoció que estaba. Y mi hermano, eso sigue ocurriendo hoy. Gente que sabe que están haciendo mal. Saben que están haciendo mal, pero no lo reconocen. Y lo que hacen es echarle más lodo al problema. Echarle más salsa al problema. Mata al marido. Hablamos aquí de Ahitofel. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos aquí de Ahitofel? El abuelo. Porque mi hermano, cuando no reconoces que estás haciendo mal, vas creando un problema sobre otro. Un problema sobre otro. Cuando tú no atiendes bien a tu mujer, cuidado. Porque puede salir alguien que sí la atienda bien. O al revés. O al revés. No atiendes bien a tu marido y alguien allá afuera le puede guiñar el ojo. Cuidado. Cuidado. ¿No te me están comprendiendo? Mi hermano, qué rico es reconocer cuando no estás haciendo bien. Lo peor que nos puede pasar como seres humanos es obstinarnos como Naamán y que otros tengan que convencerte. A David, en el primer caso, él reconoció. En el segundo no. En el segundo él quería lavarse las manos indignamente. Pero cuando muere Urías, él dice, bueno, muerto el perro, ¿cómo es la cosa? Bueno. Pero mi hermano, para Dios nada pasa desapercibido. Le envían al profeta Natán. Y usted conoce la historia. ¿Qué fue lo que maravilló a Dios? Por lo cual alcanzó misericordia. Que cuando el profeta lo confronta, después de todas las trastadas que había hecho, finalmente David reconoció que había hecho mal. Ok, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Por qué los dos casos de David? En uno, él mismo reconoció y fue a alcanzar al ángel de la muerte. En el segundo tuvieron que darle con la cabeza para que reconociera. Pero al final también reconoció. ¿Qué significa eso? Mi hermano, que Dios siempre tendrá las manos abiertas para ti y para mí. No importa cuántas veces te hayas equivocado. Porque si Dios le abrió los brazos a un David que tomó la mujer ajena, mandó matar al marido, a él mismo le dio la carta con el mensaje, que el tipo fue tan fiel y no la leyó en todo el camino. Porque un panameño, si hubiera sido panameño, ¿tú crees que esa carta hubiera llegado ya sin que él la leyera? Un panameño
esa carta no hubiera llegado. Esa carta la rompe en el camino, si es contra mí, la rompe en el camino. Pero Urias era tan fiel a su rey, tan fiel a su rey, que el tipo llevó la carta intacta con su sentencia de muerte sin saber. Pero Dios es tan misericordioso que a pesar de todos los mandamientos que él se voló con esa mujer, Dios dijo, ven. Pero ¿qué fue lo importante? Ahí estaba, que cuando el profeta lo confronta y él entiende que el cuento que le había narrado era con él entendió que ahí fue donde entendió que había hecho mal la sangre de Cristo. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué fue lo que agradó a Dios? Se humilló. La Biblia dice que David se tiró al piso, literalmente. Literalmente David se tiró al piso y pidió perdón a Dios por lo que había hecho y pidió misericordia. Entendió finalmente, muy tarde, pero entendió que necesitaba la misericordia de Dios. Mi hermano, esa misma misericordia que tú, que yo, que los que vinieron anoche, que los que vendrán mañana o pasado, también necesitan, pero todavía no lo reconocen. Todavía no lo reconocen. Cuando muchos lo reconocen, cuando algo malo pasa en su vida. Tiene que venir una fatalidad. Tiene que dejarte tu mujer, tiene que dejarte tu marido, tiene que venir a ti una enfermedad de esas, para que entonces reconozcas que necesitas de Dios. ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tiene que pasar algo malo para que entendamos que necesitamos de Dios? Cuando fácil sería venir a Dios sin esperar que nos pase algo, sin esperar que el diagnóstico te diga que estás enfermo, sin que venga el rompimiento de tu familia, para entonces entender que necesitabas a Dios. ¿Por qué esperar que esas cosas pasen? Y mi hermano, Dios es tan misericordioso. Mi hermano, otro Dios no hubiera perdonado a David. Pero el Dios que usted y yo tenemos es tan misericordioso que Él te dirá, si te humillas y reconoces que hiciste mal, porque mi hermano, una de las cosas para venir a Cristo es reconocer que tu vida no está bien. Y hace un rato dije, hay gente que tiene años en la iglesia, años, sentada en una silla ahí, pero que también saben que hay cosas que deben cambiar y todavía no lo han cambiado. Así que podrá haber gente allá afuera que no viene a la iglesia. Ellos de salida les falta hacer algo en sus vidas que tienen que cambiar. Pero también hay muchos dentro. Hay muchos dentro que saben que hay partes de su vida que no están bien. Y lo saben. La pregunta es, ¿cuándo vas a reconocer que esa parte la debes cambiar también? ¿Cuándo lo vas a reconocer? Por eso, yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Yo quiero hacer un llamado valiente. Yo quiero hacer un llamado, y lo llamo valiente porque cuando David vio que el ángel estaba matando gente inocente, él tenía motivos morales para interrumpir la mortandad. Estaba muriendo gente inocente. Por eso él corrió
y se puso frente al ángel de la muerte y le dijo: ay, mátame a mí. Yo fui quien mandó a censar al pueblo. No mates a la gente, hombre. Pero con Betsabé, el ángel tuvo que venir con el banquillo a darle. Porque a pesar de todo lo que había hecho, no había reconocido que había hecho mal. Al punto que cuando se entera que muere Urías, él dice: bueno, ahora sí. Ahora sí. Ya no tengo ese remordimiento moral de que tomé a una mujer de marido ajeno. Y por eso Dios tuvo que mandarle al profeta. Porque todavía en ese nivel, David no había reconocido que había hecho mal. Así que Dios dice: ve acá, hey, anda a hablar con este hombre. Confróntalo. En la confrontación, él era el rey. Él era el rey. Y el rey tenía derecho a tomar la mujer que quería. Sí, hice mal con esta, pero ya el marido murió. Él podía decir eso. Él podía decir: yo soy el rey, ya el marido murió. Lo de la carta, nadie más lo sabía, solamente Dios. Pero ¿qué fue lo bueno de David? Y debería ser lo bueno de todas las personas que conozcamos y que están lejos de Dios. Reconocer que hice mal. Reconocer que necesito a Dios en mi vida. Reconocer que hay áreas. Soy cristiana, soy cristiano, pero tengo algunas cositas que nadie sabe, que solamente sé yo cuando me miro al espejo y sé que debo cambiarlas. Y que al sol de hoy, 21 de julio del 2024, todavía no has reconocido que las debes cambiar. Por eso, y para terminar, yo quiero hacer un llamado valiente. Venga, joyada. Yo quiero hacer un